Bienvenidos todas y todas a este espacio jurídico. Mi nombre es Alder Joedit Vacías González, abogado de profesión, y hoy abordaremos un tema muy importante de alta relevancia nacional y aquí en nuestro municipio sobre el derecho civil y más específicamente el derecho de familia, con un tema muy importante que es la unión marital de hecho. ¿Qué es la unión marital de hecho? Esta unión marital de hecho es una reivindicación histórica, puesto que las parejas que conviven bajo esta institución familiar son personas ajenas o diferentes a lo que se acostumbra tener frecuentemente, que es un matrimonio eclesiástico o un matrimonio civil. Estas parejas que subsisten en nuestro medio están llenas de inquietudes y de muchas dudas sobre la existencia y la validez de su institución frente a la legalidad. Es por esto que este programa está dirigido a absolver esas inquietudes que tengan o se encuentran estas familias. Cabe resaltar que es importante decir que las parejas que conviven bajo la institución familiar de la unión marital de hecho son personas que además de convivir tienen un proyecto de vida juntos. La normatividad colombiana ha emitido una serie de reglas que, valga la redundancia, regulan esta institución, como lo es la Ley 54 de 1990, la cual es la encargada de establecer aquellos factores que determinan la existencia y la validez a la luz del derecho de la unión marital de hecho. Esto, como dije anteriormente, es una reivindicación histórica, puesto que anteriormente se conocía a esta institución familiar de una manera desdeñosa, es decir, con términos peyorativos, como lo conocemos como el concubinato, el amancebamiento, la unión libre, entre otros factores que no se asemejan a lo que tiene que ver con la luz del derecho. Es por esto que el Congreso colombiano, en 1990, un año antes de la promulgación de la Carta Fundamental de la Constitución colombiana, emite esta Ley 54, en la que se establece todo lo referente en la existencia, la validez, la conformación, los requisitos y la forma de declarar esta unión marital de hecho. Además, si nos vamos al año 2007, la Corte Constitucional en la sentencia C-075 amplía esta protección a lo que se conoce como las parejas del mismo sexo, a las parejas homosexuales, las cuales ya pueden establecer esta figura como una unión marital de hecho. Con lo concerniente en la existencia de la unión marital de hecho, se tiene que tener unos factores o unos requisitos para poder declararla. En primer lugar, se dice que debe existir una comunidad de vida, la cual significa que la pareja esté viviendo bajo el mismo techo y que esté cohabitando, es decir, que tengan un proyecto de vida el cual se lleve día a día en su diario vivir. Además de esta comunidad de vida, la Ley 54 de 1990 establece o les exige una permanencia, lo que significa que hace referencia al término de la estabilidad. Esta estabilidad tiene que tener una voluntad de conformar ese proyecto de vida bajo el siguiente factor, que es la singularidad. Esa singularidad teniendo en cuenta que en Colombia solo existe la validez de la pareja monogámica. ¿A qué hago referencia? Hago referencia a que no pueden existir vínculos anteriores que estén vigentes o que tengan vínculos con terceros y que afecten a la validez de la unión marital de hecho. Con el cumplimiento de estos requisitos, la unión marital de hecho, las personas que estén bajo la figura jurídica que estamos abordando, pueden declararla. Y al poder declararla va a surgir otro aspecto jurídico que es muy importante y es el que más les preocupa a las personas, como es el surgimiento de la sociedad patrimonial. Se dice o es conocimiento como hecho notorio que la declaración de la unión marital de hecho tiene que cumplir un lapso de 2 años. Esto es muy ambiguo, puesto que los analistas del derecho
establecen teorías que no se necesitan los 2 años para declarar una unión marital de hecho. Esta es una mala interpretación de la norma, puesto que la sociedad patrimonial, en el entendido como el conjunto de bienes en el que las dos personas mancomunadamente trabajan y adquieren sus cosas, a eso se denomina la sociedad patrimonial. Y esta sociedad patrimonial es la que necesita de 2 años de permanencia bajo los factores anteriormente abordados para que ésta pueda existir. Pero la unión marital de hecho en sí puede declararse antes de los 2 años. Siguiendo el desarrollo de este programa, abordaremos lo que tiene que ver cómo se declara una unión marital de hecho. Retomando la Ley 54 de 1990, nos establece 3 formas de poder declararla. La primera forma es acudiendo a una notaría, cuyo procedimiento sería abordar al notario y decirle que nos expida una escritura pública, en la cual se va a plasmar la voluntad de la pareja para declarar la unión marital de hecho. El segundo mecanismo que nos establece la norma es el acudir a un centro de conciliación, el cual tiene que estar avalado por la ley y el cual expedirá un acta de conciliación acudiendo a los MAS, que se conoce como los mecanismos alternativos a la solución del conflicto, con los cuales se hace el reconocimiento público de la unión marital de hecho. El tercer mecanismo que nos expone la ley es ya cuando ni por notaría ni por acta de conciliación la pareja puede declarar la unión marital de hecho. Aquí ya tiene que existir una disputa o una controversia jurídica, como es en la mayoría de los casos que miramos al diario vivir. Sería entonces acudir a la instancia judicial, donde un juez de familia es el encargado y el competente para, a través de un análisis de una serie de pruebas que se aportan dentro del proceso, establezca a través de sentencia judicial si se constituye o no una unión marital de hecho, en el entendido de los factores como la comunidad de vida, la permanencia y la singularidad. Se dice que la unión marital de hecho produce unos efectos que son de 2 categorías. La primera es unos efectos de carácter personal y la segunda de carácter patrimonial. Los efectos de carácter personal se derivan a su vez de esa voluntad libre y espontánea que han tenido la pareja para vivir bajo un mismo techo. Entonces, los derechos que se derivan o las obligaciones que se derivan de esta unión espontánea y libre son la fidelidad, el socorrerse mutuamente, entre otros factores que se asemejan a los que se establecen en el matrimonio con rito eclesiástico o rito civil. El segundo efecto que produce la unión marital de hecho es el efecto patrimonial. Algunas situaciones o algunas parejas que están bajo la figura de esta institución familiar suelen concluir o suelen surgir esta sociedad de bienes. Digo suelen, puesto que no todas las uniones maritales de hecho van a surgir esta situación. En razón de esto, podemos decir, cuando existen vínculos anteriores que aún no se han mitigado, la ley 54 de 1990 establece una serie de requisitos y una serie de análisis con los cuales se establecen que si existe o no una sociedad de bienes. Uno de los derechos más importantes que surgen de esta unión marital de hecho es que cuando las personas deciden conformar su comunidad de vida a través de establecer un proyecto de vida, debemos hacernos una pregunta muy importante. Si uno o los 2 compañeros permanentes que hoy en día conviven tienen o tenían un vínculo matrimonial anteriormente. Esto quiere decir si una de las 2 personas ya estuvo casada anteriormente.
De esto es importante recalcarlo, puesto que si no se ha mitigado por alguna de las causales establecidas de la disolución o la liquidación de un vínculo matrimonial, este seguirá vigente a través del tiempo, lo cual tendría una clara obstrucción para declarar una sociedad de bienes en una unión marital de hecho. Esto en razón a que esa institución familiar, como es el matrimonio, ya sea civil o eclesiástico, el cual tiene en la forma legal las mismas consecuencias, si ésta no se ha mitigado, quedará vigente a través del tiempo. Entonces, es tarea de las personas que conviven bajo esta figura que estamos abordando el día de hoy, se hagan la pregunta y se hagan el análisis si es que su pareja, su compañero o compañera permanente, como se lo conoce, ya ha mitigado esa unión marital anterior. La regla general que existe para que surja una sociedad patrimonial, hablando de unión marital de hecho, sería entonces que tanto el compañero permanente y la compañera permanente, o en el caso de las parejas homosexuales, sean personas libres, es decir, que no tengan vínculos anteriores con vínculos matrimoniales o vínculos con otras uniones maritales de hecho. Esa es la regla general, pero como toda regla general tiene sus excepciones, y como es lo más frecuente, existen parejas que aún no han liquidado estos vínculos matrimoniales que anteriormente tenían. Las formas que existen o las causales que nos da la ley para establecer una liquidación de una sociedad conyugal en el entendido de un matrimonio son la causa de muerte, el mutuo acuerdo y la liquidación de la sociedad conyugal. Cuando una persona ha pasado por este proceso, se entiende que ya es una persona libre que puede convivir nuevamente con otra pareja y establecer una unión marital de hecho. Es por esto que les digo a ustedes televidentes que analicen su situación y establezcan qué caso les cobija a cada una de las personas que conviven bajo esta institución familiar. En el caso de las parejas que aún no han terminado o no han disuelto su anterior sociedad conyugal, se les recomiendan que se acerquen a un consultorio de un abogado titulado para que les tramite su liquidación de la sociedad conyugal. En este sentido, para que apenas se termine esa sociedad conyugal, surja la nueva sociedad patrimonial que tienen con sus nuevas parejas. Pero debemos hacer la aclaración de qué es una sociedad patrimonial. La sociedad patrimonial se la entiende como ese conjunto de bienes que adquieren las parejas cuando conviven juntos, basado en el mutuo acuerdo, basado en el socorro de las mismas y basado en ese conjunto de trabajo que han hecho mancomunadamente para adquirir sus bienes. Pero esta sociedad de bienes no solo comprenden las cosas que han adquirido juntos. El patrimonio se establece o se lo conoce como el conjunto de activos y pasivos. Y al hablar de pasivos, también tenemos que tener en cuenta todas aquellas créditos o aquellas deudas que la pareja, por la crianza de sus hijos o por los gastos que conlleva vivir la vida juntos, han llevado. ¿Qué efectos existen al terminar una unión marital de hecho? En la vida cotidiana, muchas de las personas acuden a las instancias judiciales o acuden a la asesoría de los abogados. Es cuando ellos se preguntan qué va a pasar con X o Y bien que los dos adquirimos y si una vez nos separamos. Los efectos de terminar una unión marital de hecho, si lo analizamos lo que pasa en el diario vivir, es que muchas parejas que viven bajo esta institución familiar esperan declarar la unión marital de hecho cuando ellos se separan. Es entonces que el Estado colombiano, a través de la Ley 54 de 1990, establece también una serie de requisitos y efectos de lo que sucede al separarse. En el entendido que si nos vamos al derecho constitucional, el artículo 42 de la Constitución de 1991 establece y sobrepone a la familia como el núcleo del Estado, por lo cual
es toda esta normatividad vinculante que genera una serie de protecciones a la familia colombiana. Pero cuando se da la separación de la pareja que vive bajo la unión marital de hecho, comienzan las inquietudes. ¿Qué va a pasar sobre X o Y bien que adquirimos juntos? ¿Qué va a pasar sobre la vivienda? ¿Qué va a pasar sobre el carro que los dos adquirimos juntos? En estos casos, lo que se recomienda es que acudan de la manera más rápida a una asesoría legal, puesto que la ley también determina que una unión marital de hecho tiene un lapso para declararse. Este lapso se establece que es de 1 año y todos nos preguntamos qué pasa después de este año. Cuando sobrepasa este término, la unión marital de hecho se extingue, pero uno puede acudir a una instancia judicial para que se declare es que existió la sociedad de bienes, para poder así, a través del derecho civil, establecer lo que a cada uno de la pareja les corresponde, tanto como las obligaciones de las deudas como el patrimonio que tienen de los bienes adquiridos. Cuando uno acude ante esta instancia civil, lo que se busca declarar es una sociedad de hecho. Pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué diferencia tiene entre una sociedad de hecho y una sociedad derivada de una unión marital de hecho? La respuesta es muy sencilla. La respuesta establece que esta sociedad de hecho ya no se la tendría que solicitar ante un juez de familia, ya que pierde la competencia, sino que nos dirigimos es ante el derecho civil. El derecho civil en el entendido ante un juez municipal, como lo tenemos aquí en el caso de Samaniego, un juez municipal especializado en lo civil para que él nos declare esa sociedad de hecho y se establezca la repartición tanto de obligaciones como de derechos adquiridos dentro de la sociedad patrimonial. ¿Qué pasa cuando uno de los compañeros permanentes fallece? Este es un claro ejemplo que sucede casi todos los días en los consultorios donde vienen a hacernos las preguntas y es donde existe la preocupación verdadera de la gente que si consideraron o constituyeron una unión marital de hecho. Cuando uno de los compañeros permanentes lamentablemente fallece, la única forma para declarar esta unión marital de hecho, partiendo de que, como lo hablamos anteriormente, la notarial y a través del acta de constitución se la puede hacer en vida, la única forma que quedaría es la vía judicial, es decir, a acudir ante una instancia judicial en la que nos establezca la constitución de esta unión marital de hecho, en el sentido de que los bienes adquiridos se repartan y hagan parte ya del derecho sucesoral, es decir, a través de una sucesión, donde el 50% de los bienes adquiridos o de esa masa herencial pasa a ser del compañero o compañera permanente supérstite o sobreviviente, que es lo mismo, y el otro 50% ya entraría en los órdenes hereditarios si dejaron hijos o si tenía hijos fuera de esa unión marital de hecho. Además de estos órdenes hereditarios, puede existir el caso que entre el compañero o la compañera permanente, o en el caso de las parejas homosexuales, los compañeros permanentes, tengan una pensión, ya sea de invalidez, ya sea de vejez, o de cualquiera de las otras pensiones que nos establece la Seguridad Social en Colombia. La persona al fallecer, el compañero permanente tiene derecho a adquirir la pensión de sobrevivientes. Estos son casos, como lo he dicho siempre, de orden especial donde cada caso es diferente. Y es por esto la invitación a los televidentes que estén involucrados en alguna inquietud jurídica, la resuelvan con profesionales para que se establezcan en los lapsos de tiempos permitidos por la ley, se actúe de manera rápida y con celeridad. Entonces, también es importante recalcar que la Corte Constitucional, a partir del año 2012,
establece que la unión marital de hecho es un hecho generador de derechos herenciales, puesto que si nos remitimos a la historia, el Código Civil colombiano, expedido el 15 de abril de 1887, establecía que solo los cónyuges, en el entendido las personas que conviven bajo el matrimonio eclesiástico o el matrimonio civil, harían parte del segundo y tercer orden hereditario en materia de sucesiones. La Corte Constitucional, a partir del año 2012, entonces reconoce a los compañeros y compañeras permanentes que están bajo la institución de la unión marital de hecho, hagan parte de las sucesiones como si fueran o estuvieran en el mismo rango de ser un cónyuge bajo el rito eclesiástico o el rito civil. Agradecemos su sintonía de este espacio jurídico en el canal 4, en el canal de Satel Televisión, en el que más adelante responderemos todas esas dudas jurídicas y esas inquietudes que se dan en el diario vivir. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.